límites y reglas. ¿Ok? Dice, el conflicto cósmico es principalmente una disputa acerca del carácter de Dios. Del carácter de Dios, causada por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad y la justicia y el gobierno de Dios. O sea, el conflicto cósmico, el gran conflicto, la principal disputa es el carácter de Dios, que fue causado por las falsas acusaciones del diablo contra la bondad, la justicia y el gobierno de Dios. Que el diablo dice que Dios no es tan bueno como parece. El diablo dice que Dios no es justo y que no practica la justicia. Y el diablo dice también que el gobierno de Dios es un gobierno arbitrario. Sin embargo, nosotros hemos aprendido por medio de este estudio de el amor de Dios y su justicia, que Dios obra solamente por amor, y todo lo que emana del amor es obra de Dios. Ninguna cosa mala viene de Dios. Así que grábate eso, mi amigo. Y dice, del gobierno de Dios, es una especie de pleito por el pacto cósmico. Entonces dice más abajo, el escritor dice, ¿puede Dios romper una de sus promesas? Claro que no. En la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está normalmente limitada. En consecuencia, el mal caerá dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. ¿Ok? En consecuencia, el mal queda en dominio, porque Dios no puede eliminarlo del reino de las tinieblas. Todas las cosas malas, si tú practicas de alguna manera algo mal, le haces daño a una persona, o simplemente le haces daño a alguien, o cualquier cosa que tú estás practicando que sea mala, viene del diablo. Y todos los que practican el mal o practican la maldad o cometen el pecado son del diablo. Pero sin embargo, el versículo de memoria nos dice que para esto vino Dios, para esto vino Jesús, para deshacer las obras del diablo. Veamos qué nos dice la pregunta del día jueves. En el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 5 y el capítulo 9, versículo 29. La pregunta dice, ¿cómo muestran estos textos la acción divina puede estar integralmente relacionada como factores? Pueden estar integralmente relacionadas como factores como la fe y la oración. O sea, vamos a leer la pregunta nuevamente. ¿Cómo muestran estos textos que la acción divina puede estar integralmente relacionada con factores como la fe y la oración? O sea, la acción divina, la acción de Dios está relacionada por medio de la fe y la oración. Vamos a ver qué nos dicen estos textos en el libro de Marcos para terminar el día jueves. El día jueves nos habla acerca de límites y reglas. Vamos a ver qué nos dice Marcos 9, 29 primero. Dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Estas fueron las palabras de Dios cuando uno de los principales había llevado un niño, el hijo de él que estaba enfermo, un niño endemoniado, y los discípulos no pudieron liberar este niño o este joven. Así que Jesús viene y los regaña y los reprende y les dice, el versículo 28, cuando él entró en la casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo, este género de demonios con nada sale, sino con ayuno y oración. Así que la oración es una arma o es un factor que mueve la acción de Dios. No quiere decir que Dios no se mueve por otros factores, pero para nosotros, los únicos que tenemos y conocemos y podemos usarlo en favor de nosotros es la oración y el ayuno. Así que, querido amigo, usa estos factores que mueven la acción de Dios. Vamos a ver qué nos dice el libro de Marcos en el capítulo 6, también versículo 5. Dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos sus manos. O sea, poniendo sobre ellos sus manos.
dice que no pudo hacer ahí en ese lugar donde estaba Jesús, que era en Nazaret, no pudo hacer más milagros salvo que sanó a unos cuantos. Dice el versículo 6, y estaban asombrados, y Jesús dice, estaba asombrado por la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñándoles. Pero Jesús estaba totalmente asombrado, dice la palabra de Dios, o tal vez preocupado y triste porque había una incredulidad en ese pueblo de Nazaret. Y por eso no pudo hacer más milagros en el pueblo de Nazaret. Sin embargo, vemos ahí que aquí entra el factor la fe. Cuando tú crees y tienes fe en Dios, cosas pueden pasar en tu vida, cosas pueden resultar, todo lo que venga, si tú crees que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia y aceptas en tu corazón y practicas la oración, ya que la oración y la fe son factores que mueven la acción de Dios. No importa por lo que estés pasando, si en este momento tú todavía no has recibido la contestación de tu oración, ora nuevamente y ora con fe, pon fe en Él, confía, ten fe, no hay otra opción para los seres humanos en este mundo. Estamos en medio de este gran conflicto, hemos aprendido que hay reglas y que hay límites, así que uno de los factores que mueve la acción de Dios y puede Dios obrar libremente, y es por eso que debemos practicar la oración, porque cuando tú oras, tú estás abriendo puertas para que Dios obre en tu vida, para que Dios obre en tus seres queridos, para que Dios haga milagros donde tú estás orando. Tú puedes orar. Por medio de tu oración, tus hijos pueden alcanzar misericordia, y por medio de la oración, tus hijos pueden alcanzar salvación, porque tú, como padre, como madre, puedes clamar día con día que el Espíritu Santo persiga y siga a tus hijos. Así que, querido hermano, querido amigo, no importa por lo que estés pasando, ora con fe que el Señor obrará, porque estos son los factores que mueven la acción de Dios, de acuerdo al estudio, que Dios tiene límites y reglas en este gran conflicto. Hay límites y reglas. Veamos qué nos dice el escritor para terminar. En la parte de abajo, en la nota de abajo dice, en ambos relatos parecen existir ciertos límites. En ambos relatos, o sea, en las dos historias que leímos, parecen existir ciertos límites o reglas. En juego, relacionados dinámicamente con aspectos como la fe y la oración. En otras palabras, vemos abundantes pruebas de que la oración marca diferencia en este mundo. Y al abrir vías al abrir vías de la acción divina que de otro modo no estarían normalmente disponibles. Sin embargo, no debemos cometer el error de pensar que la fe y la oración son los únicos factores que probablemente hayan muchos otros más de lo que no somos conscientes. O sea, el escritor dice que en estos relatos aprendemos de que la fe y la oración son dos factores que abren la acción de Dios en nuestras vidas, pero no podemos ignorar y no podemos cerrarlos a esos dos, ya que pueden existir otros factores que nosotros no somos conscientes de ellos. Veamos que nos sigue diciendo. Esto armoniza con lo que hemos visto anteriormente acerca de las reglas del enfrentamiento entre el bien de Dios y el mal de Satanás o el diablo. Ellos explican que puede ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de Dios. Esto nos explica que puede ocurrir cosas malas en el dominio temporal del reino de las tinieblas. O sea, esto no nos deja duda de que el Satanás es el causante de todas las cosas malas, nada de lo malo, aunque la Biblia decía en el libro de Job que Job enviaba y que Job le había quitado todo, pero en realidad que Dios le había quitado a Jehová todo, pero en realidad Jehová no le había quitado las cosas a Job, sino que fue el diablo quien mandó todas las calamidades con el permiso de Jehová. Sin embargo, una vez más, nosotros somos el punto de ataque, nosotros somos el punto del blanco, y nosotros somos también los instrumentos que el diablo usa para practicar sus obras de maldad. Así que, querido amigo, no permitas que el diablo te use, ni tampoco permitas que el diablo envíe
dolor y tristeza a tu vida. Si por alguna razón estás pasando por alguna tristeza, por algún sufrimiento como Job, mantén tu integridad firme a Jehová, mantente fiel a las promesas de Jehová, Dios. Y si Dios no te libera en este mundo, la promesa es, dice que al final de los tiempos, Dios enjugará todas nuestras lágrimas y hará todas las cosas nuevas. Ya no habrá dolor, no habrá más llanto, no habrá tristeza, no habrá muerte, sino que todas las cosas serán hechas nuevas. Dios te bendiga. Espero que por medio de este estudio hayamos conocido las reglas y los límites que existen en el gobierno de Satanás. Y esa es la razón. Y también esto también afecta el gobierno de Dios. Pero tenemos la opción de mover las acciones de Dios por medio de la oración y la fe. Así que ahí te las dejo. Siempre confía en Dios.